grabar, ¿verdad? Vamos a comenzar a grabar nuestra pantalla. Y por ahí tenemos, ¿verdad? Ya nuestra pantalla que nos está dando todo lo que es la parte de fundamentos de marketing. Entonces vamos a colocar nuestra pantalla un poquito acá y ya estamos esperando que se nos amplíe para dar un poco más de inicio, ¿verdad? En esta parte de acá. Ok, vamos a iniciar, ¿verdad? Este tema sobre lo que son las generalidades del marketing. Yo vi los trabajos de algunos de ustedes, ya están corregidos, sobre lo que era la parte, digamos, de qué es el marketing y todas estas características. Entonces nosotros vamos a empezar hablando sobre lo que es la evolución de la mercadotecnia. No propiamente la historia de la mercadotecnia, sino hablar de la evolución del marketing. El marketing, ¿cómo evolucionó primero? Primero se hizo la mercadotecnia masiva. ¿A qué se le llama mercadotecnia masiva? Mercadotecnia masiva, ustedes la conocen, que es, por ejemplo, la que se hace en los mercados, y como está aquí escrito, ¿verdad? Es aquel tipo de mercadotecnia que se hizo en los años 40, en los años 50 del siglo XX, donde solo había un solo producto en el mercado. Y como solo había un producto en el mercado, obviamente, ¿verdad? Esto nos afectaba bastante porque obviamente teníamos aquí un solo producto. Alguien quería comprar pasta de dientes, lo que había era Colgate. Alguien quería, por ejemplo, digamos, comprar un vehículo, eran muy pocas marcas las que habían. Entonces, obviamente, aquellas marcas tradicionales como Coca-Cola, Pepsi, como es lo que era Menem, lo que era Colgate, lo que era Palmolive, eran aquellas marcas solo que ya existían. Y entonces se daba una mercadotecnia masiva. O sea, el mismo producto para todo el mundo. Como decía Henry Ford en 1890, yo le vendo el carro del color que usted quiera, siempre y cuando sea negro, decía él. O sea, solo carros negros tenía y solo ese te iba a vender porque era una mercadotecnia masiva. Entonces, el marketing empezó siendo masivo inicialmente. Posteriormente, el marketing siguió evolucionando. ¿Y cómo evolucionó? Evolucionó a una mercadotecnia de segmento. ¿Y cómo es esto de segmento? Ya miramos de que la carretera de competidores se fue ampliando y entonces ya comenzaron a aparecer productos especializados, productos para mujer, productos para hombre. Anteriormente, ¿verdad? Solamente existían productos de un solo tipo. Ya comenzaron a haber productos para personas de mayor edad, existían productos para niños de otro tipo, ¿verdad? Entonces ya se comenzó a ver el segmento de mercado. Y ese segmento de mercado fue el que apareció en los años 70, cuando ya las marcas comenzaron a proliferarse. Y una vez que las marcas empiezan a proliferar, obviamente, ¿verdad? Esto nos ayudó, nos incrementó la parte, ¿verdad?, de la cantidad de esfuerzos de mercadotecnia que se tenían que hacer. El marketing se volvió distinto, ya no podíamos hacer una mercadotecnia masiva. Por ejemplo, en la mercadotecnia masiva, todo el mundo escuchaba la radio porque desde 1920 hasta el año de 1950 la radio fue reina. Entonces todo lo que se escuchaba era a través de la radio. Ya en 1950 entró la televisión, ya entraron anuncios, ya las marcas comenzaron a competir y entonces tuvieron que ir segmentando mercado, segmentando productos porque la población también iba aumentando. Otra parte de la evolución de la mercadotecnia es, por ejemplo, es la mercadotecnia que nosotros conocemos de nichos. ¿Qué es un nicho de mercado? Un nicho de mercado es un subsegmento que nosotros tenemos, es un subsegmento, como dicen ahí, que nosotros tenemos sobre un segmento de mercado. Voy a ponerle un ejemplo sobre esto de los nichos de mercado. Ahí, ¿verdad? En los mercadotecnia de los años 80 comenzó a segmentar. Por ejemplo, la música. Había una música que se llamaba el famoso breakdance. Era una música única y exclusivamente para un grupo de personas que les gustaba ese tipo de música. Y entonces, ¿verdad? Eso se caracterizó por una crisis financiera que había y se comenzó, ¿verdad?, a crear y subdividir los mercados para poderlo hacer específicamente. Entonces, un nicho
es un subsegmento de un mercado, es un grupo pequeño de compradores. Por ejemplo, hay productos hoy todavía en día que sirven de nicho de mercado. Yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, han visto el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, ¿qué es el bicarbonato de sodio? Es un producto que ocupaban las abuelitas, que ocupaban las viejitas, pero este bicarbonato de sodio ahora pues obviamente ya no se, ya no se ve con tanta popularidad como se miraba antes. Entonces eso ha quedado como un producto de nicho de mercado. O como cuando las viejitas planchaban y decían voy a almidonar la ropa. Entonces el almidón ya no se vende así, ahora lo vendemos como Niágara en spray, pero las viejitas lo compran todavía o hay personas que lo compran y a eso se le llama una mercadotecnia de nicho. O sea, específicamente abarcar aquellos grupos mínimos y pequeños. ¿Ah? Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo clásico. Cuando Sony, yo no sé si ustedes conocieron, ¿verdad? Algo que se llama el famoso Walkman. El Walkman era con un cassette que uno le daba vuelta y lo ponía, pero el Walkman oficialmente desapareció hasta en el año 2008, porque existían nichos de mercado donde se podía vender. Por ejemplo, en Haití, países del tercer mundo que eran bien bajos la economía, entonces todavía se miraban ese tipo de productos o se vendían ese tipo de productos ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante que nosotros tenemos acá. Ahora, fíjense bien, otra evolución. Pasamos de una mercadotecnia masiva a una mercadotecnia de segmento y ahora a una mercadotecnia de nicho. Ahora vamos a la mercadotecnia personalizada. ¿Por qué personalizamos? Hoy nos encantan las personalizaciones. Y yo creo que un ejemplo de la personalización, yo creo que les está apareciendo ahorita en lo que es la computadora, en la pantalla. ¿Se acuerdan de las famosas latas de Coca-Cola cuando todo el mundo le ponía su nombre? Y todo el mundo corría y miraba la lata y le gustaba que la lata tuviera su nombre. Imagínense ustedes buscar a Gumercindo o buscar a Anacleto o buscar esos nombres que en nuestra idiosincrasia todavía nicaragüense están. O sea, es increíble, pero es la mercadotecnia personalizada. Ir personalizando tu trato, ir personalizando todas las cosas que tenemos que personalizar. Obviamente, pues esto nos iba a ayudar muchísimo en lo que es ahora la mercadotecnia en su evolución. Hoy la mercadotecnia está creando productos bien definidos que se están volviendo bien personalizados. Si ustedes se fijan, vamos a poner un ejemplo, hagámoslo en las leches. Que han hecho personalizado, han ido segmentando y subsegmentando un producto. Más adelante nosotros vamos a estudiar este tema de segmentación. Pero en la mercadotecnia personalizada, por ejemplo, hemos ido haciendo eso. Ya, por ejemplo, también con las nuevas tecnologías, ya se vuelven hasta personalizadas. Ya te registraste, ya todo el mundo sabe que es Silvio Andrade el que está hablando y ya se identifica en todas partes. Ya siempre la personalización se está convirtiendo en algo más. Por ejemplo, Banpro, el Banco del Café, el BAC, Belsao, todas esas compañías. Belsao era antes lo que se llamó Telefónica, después se llamó Movistar y hoy se llama Tigo, pero ellas fueron personalizando a sus clientes. Por ejemplo, cuando te mandan a decir de Claro y te dicen, hoy está usted de cumpleaños y por estar de cumpleaños le regalamos 60 minutos para hablar con su red Claro. Entonces, eso se llama mercadotecnia personalizada. Es como fue evolucionando. Y por último, se convirtió en una mercadotecnia que se llama global. ¿Por qué se le llama global? Se le llama global, muchachos, porque es una mercadotecnia, ¿verdad? Es una mercadotecnia, obviamente, que se trata de que ya los productos rompen la frontera. Hoy ustedes están viendo que en la evolución de la mercadotecnia global ya hay empresas como Lala de México, que ya compró Esquimo, que ya compró Parmalat, o lo que era La Perfecta, y ya se están volviendo empresas globales. Hoy en día nosotros vemos una mercadotecnia global. ¿Cuántas personas están vendiendo cursos en línea y lo vendo de Argentina, lo vendo de España, lo vendo de México, porque tengo una mercadotecnia global? Y esta mercadotecnia global empezó a ampliarse en los años 90, ya con las herramientas electrónicas, se rompieron las fronteras con el e-commerce. Y yo quiero darle un dato curioso para que ustedes lo sepan.
El padre de la globalización fue un asesor de los presidentes de Estados Unidos. Él se llama Francis Fukuyama. El presidente de los Estados Unidos tuvo ese asesor que es Francis Fukuyama, y Francis Fukuyama en los años 90 exactamente, principalmente a partir del año de 1984, comenzó a escribir un libro que se llama La historia del fin o El principio del fin. Es un libro prácticamente del señor Francis Fukuyama que habla de la globalización. Obviamente, ¿verdad? Ya la mercadotecnia se globalizó. Hoy bebes Coca-Cola en China, en Japón, en América. Hoy bebes Bicola en cualquier país. Hoy tenés Colgate en cualquier país. Entonces las fronteras se han roto totalmente cuando nosotros hablamos de mercadotecnia. Otro punto bien importante es algo que ahora se conoce como la mercadotecnia local. ¿Qué significa la palabra local? Bueno, un paréntesis antes, ¿verdad? Que habríamos hablado que la globalización es la posibilidad real de producir, vender, comprar, invertir, pero a nivel mundial, como lo hacen, por ejemplo, las zonas francas el día de hoy. Las zonas francas, ¿qué es lo que están haciendo? Están vendiendo, digamos, producen aquí en Nicaragua, pero se transmite el producto para todo el mundo. Pero ahora viene la mercadotecnia local. ¿Y qué es la mercadotecnia local? Es lo que nosotros llamamos globalización y localización. Ya no solamente hablamos de lo global, hablamos de la localización, y que son términos opuestos. Pero esto, ¿verdad? En la actualidad tiene una plena importancia en la cultura, en la vida cotidiana, ¿verdad? De consumir los productos. Por ejemplo, los vinos chilenos, los vinos franceses. Entonces nosotros tenemos esa característica de buscar un producto que sea global, pero local. O sea, nos gusta eso, ¿verdad? Que los participantes tienen esa plena cultura. Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes se van a encontrar que hay personas que tienen, por ejemplo, ahí nacatamales y venden el nacatamal porque este es el nicho de mercado, porque la gente quiere un producto global, pero de su localidad, de mi país, de mi origen, como los mexicanos que beben el tequila que dicen México para los mexicanos. Y ahí pueden ver también en la diapositiva que ustedes tienen la localización, que es la cultura popular de consumir productos y servicios globales adaptados a la vida cotidiana local. O sea, a lo que a mí me gusta, a lo que yo aprecio, a lo que yo siento, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos como evolución de la mercadotecnia. Hemos estado evolucionando. Pero bien, vamos a empezar a ver este origen, ¿verdad? Del concepto del marketing. Y aquí aparecen varios tipos de conceptos del marketing que van desde el año 1960 hasta más o menos uno de los modernos que nosotros tenemos en el 2007. En el año 60 decía que el marketing era el desempeño de actividades de llevar bienes y servicios del fabricante al consumidor. Obviamente el marketing solo se encargaba de distribuir, no de persuadir, no de crear demanda. Entonces eso es lo que ellos establecían en ese momento. Bien importante pues ese concepto, porque ese concepto es un concepto bastante viejito, un concepto, ¿verdad?, que está ya desfasado, porque ahora la mercadotecnia no solo se trata de llevar y traer productos. En 1985, 25 años después, se decía que era un proceso de planificar y ejecutar conceptos, y ejecutar conceptos. Y ejecutar conceptos, precios, comunicación, distribución, y eso fue lo que ya se le agregó, como ustedes pueden ver, que es un tema de estudio nuestro de las 4P, que vamos a verlo más adelante, donde ya se planifica, donde ya entra la parte administrativa para nosotros y poder desarrollarlo. Y ya después aparece otra característica que tenemos, que es prácticamente el marketing, que es una función organizativa y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor. ¿Qué significa esto? Ya estamos entregando valor. O sea, en el 2004, antes no creábamos valores, ahora sí creamos valores. Fungimos con administración, fungimos con una mercadotecnia de clientes. Y decía, gestionar relaciones. Lo más importante para nosotros, crear relaciones con los consumidores, usuarios del producto, que es lo que se llaman los stakeholders en inglés. Y en el 2007 ya decía que la mercadotecnia
es la actividad conjunto de instituciones, procesos, ¿verdad? Que entregan, intercambian, pero ahí está el valor, generando un valor. Obviamente, ¿verdad? Es las definiciones. Ya las definiciones modernas que nosotros tenemos, la de Luis Boni, por ejemplo, Luis Boni nos dice que es el desarrollo eficiente de la distribución de mercancía en sectores del consumidor. William Stanton también, que es uno de los principales escritores en la mercadotecnia, establece que es un sistema global de actividades de negocios proyectadas para planear, establecer precios, promover, distribuir y satisfacer a los clientes. Obviamente, pues esto para nosotros es bien importante, ¿verdad? Y es un punto bien importante. Acá Philip Kotler, que es el padre de la mercadotecnia moderna, Philip Kotler dice, ¿verdad? Y propone una definición que tiene sus orígenes en la lógica de la naturaleza y la conducta humana. Mercadotecnia dice que es una actividad humana para dirigir, satisfacer necesidades, carencias y deseos a través de un proceso de intercambio. Bueno, nosotros hemos visto, ¿verdad? Prácticamente, en este caso, lo que son hemos visto lo que es la parte de verdad de la mercadotecnia y la estamos viendo en ese punto de vista. Ok, creo que no hay ninguna pregunta. Vamos a la otra lámina, que es, digamos, prácticamente a ver lo que ya es la conceptos básicos de la mercadotecnia. Y entonces nos encontramos con el concepto moderno. Y el concepto moderno de mercadotecnia, ¿qué es? Dice que el concepto moderno de mercadotecnia, dice que la mercadotecnia es un proceso social y gerencial por medio del cual individuos o grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante el intercambio y transacciones de productos y valores. Entonces, en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de que la mercadotecnia, dice, es un proceso social y gerencial. ¿Por qué habla de lo social? ¿Por qué habla de sociedad? Habla de lo social principalmente porque obviamente yo voy a tener algo que es lo social. Lo social son los grupos, los individuos, las personas, la comunidad donde se desarrolla. Y ustedes saben que antes de esta pandemia se dirigían, ¿verdad?, a grupos de personas y a individuos en la mercadotecnia. Pero también habla de un proceso gerencial, porque necesita la planificación, necesita planificar todo lo que nosotros vamos a desarrollar, todo lo que nosotros vamos a realizar y todo lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿verdad? Por eso se llama gerencial, por medio del cual individuo o grupo, y eso sí se hace. Imagínense ustedes, por ejemplo, llega un cantante a cantar, como dicen, y valga la redundancia, va al estadio, y entonces, ¿qué es lo que pasa? En el estadio todo el mundo está levantando las manos y diciendo, por ejemplo, ahí las canciones del artista y está satisfaciendo grupo. O bien, por ejemplo, cuando ustedes se acuerdan de los partidos de fútbol en el Mundial, y entonces ustedes de repente oían al Perro Bermúdez de México, que era un narrador que te decía, pero qué bárbaro, allí aparecía Philly Lam tirándole el pase del sombrerito y estaba metiéndole ese gol, y está Alemania 7, pero 7-0, y todo el mundo se levantaba. ¿Por qué? Porque satisface grupos y personas también. Y va a satisfacer necesidades y deseos, que es los conceptos que vamos a ver más adelante, al igual que intercambio y transacciones, ¿verdad? ¿Verdad? Que se hacen para darles productos y para darles valores. Obviamente ya sabemos una necesidad, intercambiar a través de dar dinero y a través de generar. Pero estos conceptos los vamos a ir viendo un poquito, como dicen, más adelante. Entonces vamos a comenzar a ver ahorita un concepto más, que es el concepto que nosotros tenemos de necesidades. ¿Qué son las necesidades? Las necesidades se dicen que son un estado de carencia básico. Las necesidades son bienes, ¿verdad?, que no han sido creados para la sociedad o por un especialista del marketing. O sea, existen por nuestra propia condición y nosotros los necesitamos. Ahí en el recuadro, en la parte inferior de mano derecha, ustedes les puse ahí algunas características, como por ejemplo, lo que es alimento,
lo que es ropa, lo que es dormir, lo que es vivienda, lo que es comunicación, lo que es seguridad. Son cosas que son necesidades básicas, elementales, lo que se refiere a las necesidades subyacentes, lo que necesitamos. Si no comemos, nos morimos. Si no bebemos, nos morimos. Entonces, obviamente son necesidades que necesitamos. Si no dormís, también tenés un problema. Pues vas a morirte porque son necesidades básicas que el ser humano necesita. Obviamente, hay un escritor famoso que es el señor Maslow, es un psicólogo, ¿verdad? Abraham Maslow, y nos habla acerca de lo que son las necesidades. Y él hace una jerarquización de las necesidades. Habla de necesidades fisiológicas, habla de necesidades de seguridad, habla de necesidades sociales, habla de necesidades de autoestima y habla de necesidades de realización. Entonces, las necesidades básicas de las que estamos hablando son las que están en la parte de abajo, en la base de la pirámide. Necesitas respirar, necesitas comer, necesitas dormir, necesitas sentirte amado. Son necesidades básicas que después vienen las de seguridad, que necesitas tener un techo donde vivir. Después vienen las sociales, donde vos necesitas estar, como dicen, en grupo. Necesitas el convivir, sentirte aceptado. Y después viene la autoestima, que te acepten en las redes sociales, que te pongan un ok, me gusta, excelente. Y también están las necesidades de autorrealización cuando vos te sentís así. Pero de esta pirámide que nosotros tenemos, hoy esa pirámide se ha invertido y se ha cambiado. Obviamente esta pirámide ahora pasa a esta otra pirámide que se le llama la pirámide de Maslow 2.0. Y ahora ya las necesidades básicas ya no son comer. Si ustedes se fijan, ahora son necesidades que tenés que estar conectado, tenés que tener internet, tenés que tener el teléfono, y cuando veamos segmentación de mercado se van a dar cuenta porque vamos a tener una clase sobre lo que son, digamos, prácticamente los centennials, los millennials, la generación T o la generación Touch. Hoy las personas se estresan si no tienen un celular a la mano. Y después vienen las necesidades de seguridad. Tenés que tener antivirus, tenés que saber dónde estás localizado, tenés que tener en Dropbox guardadas tus nubes, las necesidades de afiliación, que eran las necesidades sociales. Ahora apareces en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, reconocimiento, que te reconozcan en YouTube, que te reconozcan en Instagram, en LinkedIn. Obviamente, pues todo esto es parte, ¿verdad?, ahora de cómo la pirámide de Maslow se ha invertido en cuanto a las necesidades. Pero bien, las necesidades no quedan ahí. Vamos a hablar sobre otros tipos de necesidades que nosotros las tenemos acá, y son necesidades que se llaman genéricas, necesidades innatas y necesidades relativas. Obviamente, ¿verdad?, estas necesidades, cada una es diferente. Entonces vamos a empezar con las necesidades genéricas. Una necesidad genérica es un requerimiento de la naturaleza, de tu vida social. Obviamente eso es lo que vos necesitas para vivir, pero estas se pueden llamar necesidades innatas o absolutas, que son las que tu organismo necesita, como las que hablamos. Los alimentos, la comida, la bebida, el dormir, el descanso, esas son esenciales y básicas que vos las vas a necesitar. Pero también tenemos las necesidades que se le llaman relativas. Y estas tienen que ver, por ejemplo, con la cultura, con lo social, que terminan convirtiéndose en un deseo, producto de la evolución de la sociedad. En mis tiempos, cuando yo era muchacho, cuando tenía 10 años, en 1984, 1983, yo, ¿qué tenía en ese caso? No teníamos teléfonos celulares. Nosotros nos conformábamos con el teléfono convencional, normal, y los números eran, por ejemplo, de 5 dígitos. 70558, y ese era tu número, y con eso vivía. Pero conforme vamos evolucionando, cada día vamos adaptándonos a estas necesidades, y obviamente adaptarte a estas necesidades requiere mayor cantidad. Entonces, por ejemplo, vas a tener una necesidad relativa, el internet, la comunicación, pero esto ya son necesidades que no necesitas, pero también por tu cultura. Por ejemplo, en tu cultura, yo creo que a ninguno de ustedes se les antojaría comerse, por decir algo, un plato de los chinos, un corazón de serpiente caliente en un vasito de agua. No creo que a nadie le gustaría eso, porque no está conforme a tu cultura, a tu medio ambiente, a tu sociedad. Pero si a vos te dicen,
un gallo pintito con una carne asada, con un tomatito picado, te dicen unas tajaditas. Hombre, ya cambia la cosa porque a mí me gusta eso, me encanta eso. Y si me le pones un fresquito de cacao, pues mejor todavía. Entonces, ya esas necesidades cambian y se vuelven relativas. Y después, las necesidades derivadas, que son respuesta de la tecnología. No necesitabas teléfono, hoy lo necesitas y te estresás si no tenés teléfono. Por ejemplo, antes vos podías trabajar, se iba la luz y seguías trabajando. Hoy se va la luz y te levantás y decís, no puedo trabajar, se fue la luz, como que necesitara energía eléctrica para trabajar. No, lo que pasa es que estamos adaptados a la tecnología, a las computadoras, y si no tengo la computadora, no puedo trabajar, dice. ¿Por qué? Porque me falta la tecnología. Se vuelven necesidades derivadas. Ya la geolocalización, ya nadie pregunta direcciones. Te dicen, mándame tu ubicación por WhatsApp, ya llego, ¿viste? Ya te voy a buscar. Y te mandan la ubicación, te vas a Google Maps y ahí te van encontrando. Son necesidades que se han derivado de la tecnología, ¿verdad? Yo creo que hasta aquí hemos hablado hasta el cansancio de necesidades, pero es un tema que yo necesito que ustedes comprendan bien, que hay necesidades, ¿verdad? El concepto de necesidades y los tipos de necesidades. Pero todavía no terminamos con esas necesidades. Faltan otras necesidades que tenemos acá. Y aquí las podemos ver. Son las necesidades que se conocen como articuladas o necesidades inarticuladas. ¿Qué son las necesidades articuladas? Son las que vos podés articular, las que vos podés crear, las que vos podés desarrollar como ser humano. Una necesidad declarada es cuando vos decís, me gustaría tomarme una Coca-Cola bien helada, dice. Ah, ok, te gustaría una Coca-Cola bien helada, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estás hablando? Que necesitas esa parte, ¿verdad? De una Coca-Cola bien helada. Lo declaraste. Las necesidades no declaradas. Aquí en la idiosincrasia nicaragüense, obviamente esa es una de las que son las mujeres más dadas a ellas, ¿verdad? O vamos a poner otro ejemplo, como cuando éramos niños chiquitos, pequeños, y le decía, mamá, yo quiero ir con vos. Vas conmigo, pero no me pide nada, yo, porque si usted me pide algo, yo no ando, le dicen. Y cuando uno llegaba, ¿verdad? Y tal vez uno como niño quedaba viendo un juguete y le decían a uno, ¿y qué querés, chiquito? Nada. Chiquito, ¿y qué querés? Nada. Porque ya te habían dicho que no pidieras nada. Entonces, no la declarás, la pensás, pero no la declarás. Pero sí la otra, ¿verdad? Son las imaginarias. Yo creo que cada uno de ustedes se ha imaginado una casa, se ha imaginado un vehículo, se ha imaginado un buen trabajo, se ha imaginado un montón de cosas. Entonces se vuelven necesidades que vos te imaginás. Y esas las podés articular. Ok, paso a las otras necesidades. Son las necesidades inarticuladas. Esas son las que vos no podés pensar. Suceden de manera inconsciente. Necesidades reales. Voy a ponerte un ejemplo. Andás caminando tranquilo en el supermercado y de repente el organismo te dice, ¡pic! Voy para el baño. Necesito hacer un orinita vengo. Y entonces a esa hora que te agarra el orinita vengo, se te agarró de emergencia y tenés que buscar un baño porque fue una necesidad real que se te presentó, al igual que un dolor de cabeza. Si vas a saber que a las 4 de la tarde te da un dolor de cabeza, obviamente yo me lo voy a tomar, pero en este caso no. O sea, voy a tener aquí una necesidad real, inconsciente, como cuando vas al supermercado y decís, veo, no me he comido un chocolate, quiero comerme un chocolate. Y lo agarras, o agarras un chicle, o agarras un caramelo, lo estás haciendo inconsciente, no lo articulaste. Entonces, repasando, tenemos las necesidades, ¿verdad? 3 puntos básicos de necesidades, que son las necesidades que nosotros estudiamos acá, genéricas, innatas, relativas, y estas mismas cadenas derivadas. Y también tenemos las otras necesidades que se convierten en articuladas y se convierten en inarticuladas, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Que esto es lo que vamos avanzando en nuestra clase el día de hoy porque ya la teníamos programada. Veo que ya hay más conectados, eso es muy bueno, y continuamos, ¿verdad? Otro concepto básico que nosotros vamos a tener. Vamos al concepto básico de deseo. ¿Qué es un deseo? Un deseo es diferente a la necesidad. La necesidad vos lo tenés para alimentarte en lo básico, en lo necesario. Por ejemplo, tengo sed. Ah, entonces sí, hay agua y el agua es para quitarte la sed. Pero ya ese deseo
es cuando vos le das forma a esa necesidad y ya la moldías con tu cultura, con tu personalidad y ya decir, ando sed, dice, me gustaría tomarme un vaso de Coca-Colita bien helada. Bien helada. Dice, entonces ya esa es otra característica, se te hizo un deseo. Alguien puede decir, no, a mí se me antoja un cacao, otro puede decir, a mí se me antoja una semilla de jícaro, un café, no sé. Entonces eso ya se convierte en un deseo, ¿verdad? Demanda. ¿A qué le llamamos demanda? Y aquí yo quiero hacer que este término, una demanda, que son los deseos humanos que están respaldados por el poder adquisitivo. ¿Qué significa esto de los deseos humanos respaldados por el poder adquisitivo? Significa que si vos no tenés demanda respaldada por dinero, se convierte en una demanda potencial. Vos lo querés, pero no lo puedo pagar. Entonces, ahí se llama la demanda. Es un deseo humano respaldado por dinero. Y la demanda potencial, como le decía, es el deseo humano que no está respaldado por dinero y obviamente, aunque yo lo quiera comprar, no lo puedo comprar porque se convierte en una demanda potencial. Aquí, ¿verdad? Quiero decirle que vamos a aprender a calcular lo que se llama la demanda nacional. ¿Cómo se calcula la demanda nacional? La demanda nacional dice que va a ser igual a la población, ¿verdad? Perdón, lo que es la parte, digamos, de la demanda nacional es la producción nacional más las importaciones menos las exportaciones. O sea, todo lo que el país produce más lo que el país importa menos lo que el país exporta. Entonces, a eso se le llama una demanda que nosotros tenemos nacional. ¿Cómo calculamos estos datos? Bueno, la producción nacional, el MIFIC nos ayuda, las importaciones y las exportaciones nos ayuda la DGA y nos ayuda, por ejemplo, también lo que es el CETREX. Voy a darle un ejemplo de esto, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está, ¿verdad? Una demanda nacional, supongamos en litros de aceite, 6 millones de litros es la producción nacional, se importan 500,000 litros, pero se exportan 1.200.000. Entonces tenemos 5.300.000 litros que tenemos en esta parte de lo que le denominamos una demanda nacional. Entonces, la demanda nacional, por ejemplo, eso es para que ustedes manejen esos datos. Pero después también tenemos lo que se llama la demanda per cápita. Y la demanda per cápita no es nada más que la demanda nacional que calculaste entre el total de tu población. Entonces, con una población de 6.125.000 personas en Nicaragua y una demanda nacional de 5.300.000, te da una demanda potencial de 0.86 litros por persona. Obviamente, ¿verdad? Esto es lo que nosotros tenemos acá. Bien, algo bien importante, ¿verdad? Que quería comentar. Bueno, vamos a dejar hasta acá porque quiero que vean estos ejercicios. Quiero preguntarles si tienen alguna pregunta relacionada a estos dos tipos de ejercicios. Uno es calcularlo, ¿verdad? La demanda nacional, producción nacional, importaciones e exportaciones. ¿De dónde se saca la población? Aquí en Nicaragua hay un censo, eso lo tiene el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Generalmente de ahí se saca el censo poblacional o se determina cuánto es la población, ¿verdad? Ahí nos puede decir ese censo cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños, etcétera, para que en la clase del día lunes vamos a comenzar a ver lo que es cómo calcular una demanda potencial que les va a ayudar mucho a ustedes en diferentes proyectos. Quisiera saber cómo se sienten hasta ahorita, si tienen algún tipo de pregunta, si tienen algo que comentarme, podemos hacerlo vía chat también, no hay problema, ustedes me dicen. ¿Preguntas? Profe, ¿No tenemos preguntas? yo tenía una pregunta. No hay preguntas, ¿estamos bien? No Ok, voy a dejarlos que dijeran, que analicen esto. ¿Qué les ha parecido hasta ahorita la clase? ¿Cómo la ven? No sé si me Todo pueden escribir bien, algo todo ahí correcto. en el chat, escriban algo, no quieren hablar, me dicen cómo han visto la clase, qué les ha parecido. Creo que alguien dijo que tenía una pregunta, no sé quién era. Hola Fabiana. Ah, pues sí, era ella.
Habían hablado. Y ahora, Dice Bueno, que ahí ahora ya tenemos un no dato, quiere. ¿verdad? Que se me había olvidado comentárselo. Por ejemplo, el consumo per cápita en Coca-Cola en Nicaragua es de medio litro por persona. Y el consumo per cápita en leche, imagínense ustedes, es de 220 ml, menos de una taza diario por nicaragüense, y nos tomamos medio litro de gaseosa diario, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos que yo quería compartir con ustedes. No sé qué les ha parecido la clase, no me han dicho, ¿verdad? Profe, soy Rudy, no había podido estar la vez pasada. De hecho, en esta forma de mostrar la clase es bastante útil, No los porque escucho. por lo menos en mi caso, bueno, lamento si se escucha bastante ruido de fondo, pero por lo que estoy en mi casa, que tengo que estar atendiendo así todo, pero de hecho ayuda bastante para, al menos en mi caso, poder asistir a este tipo de clases virtuales.